Shana Tova Umetuka. Que todos tengamos un año nuevo, bueno y dulce, de acuerdo a las escrituras. Que todo lo que hagamos en este próximo año sea de acuerdo a la voluntad del Creador. Estábamos preguntando por qué esta celebración se realiza en 2 días, porque 2 días corresponden a un solo día de Rosh Hashanah. Todo está relacionado con nuestra interioridad. Nosotros somos una dualidad. Entonces, esta dualidad está en nuestro cerebro. ¿Bien? Estos 2 días de Rosh Hashanah significan que estos 2 hemisferios, esta dualidad que tenemos dentro de nosotros, deben llegar a ser uno solo. ¿Qué es lo que ocurre en nosotros? ¿Qué es lo que ocurre en nuestra interioridad? Que en nuestra interioridad estamos divididos. El hemisferio izquierdo está como separado, está como dividido del hemisferio derecho, como efectivamente físicamente está dividido, está separado. ¿Sí? Y estos deben unificarse en el sentido de que tenemos que utilizarlos los dos para tomar las acciones que tenemos que realizar. Es decir, recordando lo que hemos estado mirando, el hemisferio derecho más o menos está orientado hacia el razonamiento. ¿Sí? Más orientado hacia el razonamiento. Y el hemisferio derecho está orientado hacia nuestras emociones, ¿sí? A lo que sentimos. Sin embargo, los dos son fundamentales para nuestra existencia. No solamente el razonamiento, la inteligencia es útil. Las emociones son nuestra interconexión hacia el exterior. La interconexión hacia el exterior está realizada a través de nuestros sentidos. Y los sentidos son los que le dan noticias al cerebro de qué vemos, qué sentimos y qué decimos. ¿Sí? La respuesta del cerebro es qué decimos. Entonces, los dos deberían estar en armonía. ¿Sí? Pero, ¿qué ocurre cuando estos dos hemisferios no están en armonía? Cuando los dos no están en armonía, generalmente ocurre que hay un desbordamiento de alguno de los dos. Si vamos por el razonamiento, somos fríos. ¿Sí? Somos fríos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que a una persona que es así de fría dice sin sentimientos, sin corazón? Y eso es malo. Cuando únicamente nos vamos con el razonamiento, no tenemos corazón. Somos despiadados. ¿Sí? Despiadados. ¿Por qué? Porque simplemente utilizamos el razonamiento en todas las cosas. Pero ¿qué ocurre si por el contrario somos muy emocionales? Al ser muy emocionales, damos rienda suelta a nuestras emociones y sentimientos, ¿ya? Y de paso a nuestras palabras.
Es decir, si es que dejamos que alguno de estos nos domine, los dos extremos son malos. Malos, claro. Cuando venimos de nuestro crecimiento sin mayor sentido, cuando no hemos aprendido todavía, somos muy emocionales. Significa que nuestra condición interior todavía no ha aprendido con inteligencia a controlar nuestras emociones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es equilibrar el funcionamiento de estos dos grandes grupos simbolizados por los dos hemisferios cerebrales. Entonces, ¿qué hacer? Hay que iniciar con el razonamiento para comenzar a cultivar nuestras emociones. Y una vez que nuestras emociones están cultivadas, ahora estas emociones pueden darse el lujo de dominar nuestro razonamiento. ¿Por qué? Porque cuando cultivamos nuestras emociones, aquí creamos nuestro tesoro, nuestro gran tesoro. El gran tesoro es la mujer interna que tenemos dentro. Cuando perfeccionamos nuestra interioridad, entonces ese gran tesoro ya puede darse el lujo de dominarnos. ¿Por qué? Porque lo que digamos, lo que hagamos, lo que sintamos, van a ser grandes tesoros. A estos tesoros se les conocen como el arte, la música, la poesía. ¿Sí? Y eh, cualquier cosa que sea de nosotros, un lujo tenerla. No todos la pueden tener. Y recuerden, ¿por qué le llamamos arte, música, poesía? ¿Sí? Porque esto resume lo que en realidad es la Torá. La Torá es la gran piedra preciosa en nuestra interioridad. La Torá es arte, la Torá es música, la Torá es poesía. Entonces, la Torá está dentro de nosotros, está simbolizada internamente por nuestras emociones, por nuestro inconsciente. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es recuperar esta Torá, ¿sí? Para para llevarla a ser nuestro gran tesoro. ¿Cómo hacer todo esto? Utilizando nuestra inteligencia, utilizando nuestra sabiduría. Y mejor dicho, no solo utilizando nuestra sabiduría, porque no vamos a ser sabios de inicio, sino que mientras hacemos este trabajo en nuestra interioridad, vamos a ir creando más sabiduría, incrementando nuestra sabiduría. La sabiduría va a estar representada aquí está dentro, mejor dicho, del hemisferio izquierdo. ¿Sí? La sabiduría y la inteligencia, que son un par, ¿sí? Pero que esto en el árbol de la vida estará representado en el lado opuesto. Bien, entonces, estos son los 2 días que tienen que hacerse uno en Rosh Hashanah. ¿Cómo se hacen uno? Vamos a simbolizarlo aquí. Uno, se van a hacer uno solo. Vamos a ser una sola persona. Es lo que estábamos hablando en la clase anterior. Nosotros somos seres en realidad bipolares. Somos seres bipolares. ¿Sí? Bipolares en el sentido de que somos de doble ánimo. Doble ánimo porque a veces en nuestra interioridad estamos peleando. Somos a veces una cosa, somos alegría en un momento y después estamos en la más amarga tristeza.
ya estamos bien y de pronto caemos. Y ya pasa, hemos llorado, hemos zapateado, ¿eh? Y de pronto después otra vez nos viene la alegría y comenzamos a sonreír. Somos de doble ánimo. Esto significa ser bipolares, ¿sí? Bipolares de doble ánimo, ¿sí? Y es lo que decíamos que simboliza el nombre de Efraín en la escritura, ¿no? Efraín está simbolizado por nuestro deseo de dejar de ser bipolares, de doble ánimo, y llegar a ser una sola personalidad. Ya dejar de ser de doble ánimo y ser uno, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Que tenemos derecho a nuestras tristezas, pero tenemos que controlarlas. Y tenemos que aprender la Torah para hacerlas todas alegrías. Entonces, Rosh Hashanah es la celebración de la recordación de quiénes somos, de quiénes son nuestros méritos, que no todo está mal. No todo está mal en nuestra vida, que sí hemos hecho algo meritorio que vale la pena ser tomado en cuenta. Y este algo meritorio que vale la pena ser tomado en cuenta tiene que valernos para presentarnos a este día del juicio, el día del juicio final, que no será el total desastre. Si hacemos una evaluación de todo lo ocurrido en este año pasado, tenemos que aprender a valorar nuestras buenas acciones. Esto difiere en gran medida con la forma en que siempre se interpreta en el cristianismo como que no valemos la pena. Y que nosotros ninguno de nuestros actos vale la pena. Pero por el contrario, el Creador nos recuerda que nosotros somos preciosos. Somos preciosos para Él, somos de alta estima para Él. ¿Sí? Nuestras acciones, está bien que puede que no sean tan meritorias, pero hay algo que vale la pena rescatar. Y ese algo que vale la pena, nosotros, para tan pequeñitos que parece que somos, esto es de gran importancia para el Creador. Es decir, no todo está perdido. No todo está perdido. Entonces, nuestra interioridad, al ser bipolares, tenemos que trabajar, tenemos que aprender a cómo salir de esta condición de bipolaridad, de doble ánimo. Ser Efraín para pasar de esta multipersonalidad que significa im a la unidad, en la unidad simbolizada por la unificación con el Creador. Esto de recordar que somos bipolares está representado en la escritura por un libro, la historia de un personaje, un gran profeta. Entonces vamos a pasar a leer un poquito acerca de el profeta Jonás. Entonces vamos a leer un poquito acerca del profeta Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás es un profeta, uno de el quinto profeta de los 7 profetas menores, de acuerdo a la estructura bíblica. Los profetas menores son menores porque sus libros son chiquitos, no porque hayan sido profetas pequeños, ¿no? Sino que sus profecías fueron buenas, pero los relatos son pequeños.
el profeta Jonás es de vital importancia, digamos, para entender nuestra propia forma de ser, nuestra personalidad. Y también, no sé, ustedes deben recordar que Jonás es un personaje muy comentado también en el Nuevo Testamento. Jonás es un profeta que parece que tuvo cierto comportamiento muy particular. Cuando éramos chiquitos nos acordábamos de Jonás porque nos enseñaron a cantar acerca de Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Y por eso al mar profundo la gente lo tiró. Pero vino un pez muy grande y plum, se lo tragó. ¿Por qué? Porque Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Y como siempre, a veces nuestras visiones de los profetas o de ciertos personajes bíblicos no son muy adecuadamente entendidas. Jonás, vamos por interpretar las palabras un poquito. Jonás en hebreo se escribe Yoná. Yoná, que aquí aparece, dice simplemente como un israelita. Yoná, en la forma de escribir es una palabra que significa también paloma. Yoná es paloma. Entonces ahora, no solo la palabra Jonás aparece también en el Nuevo Testamento, sino también la paloma que aparece en el arca de Noé cuando trae una olivita, una rama de oliva con la cual simboliza que ya se terminó finalmente el diluvio. Aparece también en el Nuevo Testamento. ¿En qué ocasión importante aparece una palomita descendiendo del cielo? Para anunciar la aparición del Mashiach. Después del bautismo de Yeshua, dice que baja el Espíritu Sagrado, el Espíritu Santo, desde el cielo en una forma como de paloma, dándonos a entender una referencia con Jonás. Jonás es el anunciador. Si recordamos la historia, aquí dice, ¿sí? Y vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Si analizamos un poquito, Jonás es un profeta cuyo significado es paloma, al que se le ha encargado a anunciar una desgracia, a anunciar, proclamar contra la ciudad Nínive. Pero ¿en dónde se encontraba Nínive? Nínive no es una ciudad dentro de Israel. Eso hay que tomar muy en cuenta. Nínive es una ciudad en el nororiente de Israel. Nínive está ubicada en los territorios, más o menos los territorios de Babilonia, por el norte, ¿no? En esta gran ciudad había ocurrido que había caído en maldad. Pero si nosotros reflexionamos, la gran ciudad Nínive no es la única que había estado con gran maldad, ¿no? Pero en este caso el Creador le manda a predicar a Nínive, pero recordemos, no es una ciudad
dentro de Israel. Es decir, Jonás no se fue a pregonar su profecía dentro de Israel, sino donde los gentiles. Es decir, el Creador ya estuvo presente en la predicación, en el anunciamiento de la verdad en el pueblo gentil desde mucho tiempo atrás, antes de la aparición de Yeshua. Es decir, no es que vino Yeshua a predicar a los gentiles. A partir de allí se abre el mensaje de las escrituras a los gentiles, sino que ya estuvo presente este mensaje desde el profeta Jonás y desde mucho antes inclusive. Jonás representa o es la representación de este mensaje que se predica, que se debe pregonar en los gentiles. Como dijimos, el nombre Jonás significa, tiene significado también paloma o afligido. Bien, ahora revisemos un poquito más acerca de quién es este Jonás. Jonás es hijo de Amitai. ¿Qué es Amitai? Bueno, el nombre de su padre. El nombre de su padre dice verás. Verás que tiene la raíz emet. Emet es Aleph, Mem, Tav. Y Amitai es mi verdad. O verás. Que aquí simplemente se le pone israelita. Entonces, Jonás o Yona es el hijo de la verdad. El hijo de la verdad tiene que anunciar la verdad. Entonces, aquí podemos reflexionar un poquito más. Vamos a poner todo esto en nuestra pantalla. Vamos a poner aquí. Vamos a poner Amitai. Amitai, que corresponde a, esto sería Amitai. ¿Sí? Y le vamos a poner sí, un poco más grande. Sí, Amitai es el padre. Y vamos a escribir Emet aquí abajo para comparar. Entonces, Emet se escribe con Aleph, Mem y Tav. ¿Bien? Es precisamente las tres primeras palabras de Amitai. Perdón, ahí. Entonces, esto sería Emet de significado verdad. Entonces, Yona o Yoná es el hijo de la verdad. ¿Qué significa ser el hijo de la verdad? Si recordamos en lo que conocemos del Nuevo Testamento, Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿hay alguna relación entre Jonás y Yeshua? Pues estas son palabras de Yeshua. No. ¿Sí? O Yeshua le ponen, pongámosle así porque no sabemos exactamente la pronunciación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Jonás es el hijo de la verdad. Y el hijo de la verdad sale a pregonar la verdad. Vamos a escribir además el nombre Jonás, tal como aparece aquí en esta versión hebrea. Yoná, ¿sí? Vamos a poner en la pantalla aquí. Yoná, lo vamos a hacer más grande. ¿Sí? Yoná y
Esto en hebreo es Yoná, que es Jonás, ¿no? Jonás. Jonás. Entonces, cuando analizamos las letras hebreas, en las letras hebreas encontramos siempre cierta relación entre sí cuando tienen las mismas raíces. Entonces, si nosotros observamos detenidamente el nombre Jonás tiene 3 letras que son o aparecen en el nombre del creador. Vamos a escribir el nombre del creador aquí, ¿no? El nombre del creador es, veamos, Yud, Hei, Vav, Vav, Hei, ¿no? Yud, Hei, Vav, Hei. Este es el nombre del creador. Entonces, el nombre le diríamos simplemente Hashem. ¿Sí? Hashem, el nombre del creador. ¿Sí? Entonces, si revisamos, aquí una letra Yud, una letra Vav y una letra Hei. Es decir, 3 de las letras de Hashem están en el nombre Yona, más una letra Nun. Una letra Nun. ¿Sí? Una letra Nun que significa, vamos a escribir aquí, si revisamos los significados de las letras hebreas, en las letras hebreas vamos a encontrar que Nun, la letra Nun que se escribe así, la letra Nun, ¿sí?, tiene significado de ¿qué? Significado de pez. ¿Sí? Un pez. También es el hijo, ¿no? Tiene significado de hijo. Entonces, si relacionamos todo esto de aquí, hasta aquí estamos viendo ciertas similitudes y apenas estamos en el primer verso de la Biblia, del libro de Jonás, que dice que Yoná, hijo de Amitai, de Yoná, es el personaje que tiene 3 de las letras de Hashem, ¿sí?, del nombre de Hashem, y es hijo de la verdad. ¿Sí? Y este significado, el significado de Jonás es de paloma. ¿Sí? Significa también paloma. Entonces, si relacionamos todas estas historias, cuando Yeshua fue sumergido por, y aquí hay un dato muy interesante, fue sumergido por Juan el Bautista, se le conoce, ¿no? Como en hebreo es Yohanan, Yohanan el sumergidor, el que sumerge en agua. Se le conoce como Yohanan Hamasbil. Entonces, este profeta, Juan el Bautista, está escrito en el Nuevo Testamento, en la escritura llamada Nuevo Testamento, que Juan el Bautista, dice Jesús de él, este es el Elías que tenía que venir. Entonces, cuando Elías anuncia, Elías a través de, vamos a ponerle aquí a través de Juan, ¿sí? A través de Juan, anuncia al Mesías y le sumerge en el agua, entonces aparece una paloma que figurativamente representa al espíritu de sabiduría, el Espíritu Santo, ¿no? Dicen los sabios que cuando Elías
levantó de los muertos a un niño. Cuando Elías hizo el milagro de levantar de entre los muertos a un niño, ese niño era Jonás. Inclusive eso ocurre en los días previos a Rosh Hashanah. Creo que es 24 o 25 de Elul, cuando Elías levanta de entre los muertos a un niño. Ese niño es el profeta Jonás después. Y el profeta Jonás recibe la profecía también durante las festividades más altas luego de Rosh Hashanah. Entonces, el profeta o la historia del profeta es una relación muy estrecha con la profecía de la venida de Yeshua. El profeta Yoná significa este personaje que va a anunciar las buenas nuevas. Anuncia que vienen o va a anunciar hacia el pueblo gentil. Y si nosotros nos damos cuenta, Yeshua es quien anuncia el inicio del anuncio de su mensaje hacia el pueblo gentil, aunque él explícitamente dice que no es así. Pero bueno, estas similitudes nos llevan a entender el mensaje un poquito diferente. Entonces, aquí hay ciertas cosas que tenemos que tomar en cuenta en la historia de Jonás. Dice, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Y entonces Jonás dice, se levantó. Jonás se levantó. La orden fue de levantarse y anda a predicar, pero él se levantó y apenas se levanta, fue para huir a Tarsis. Vamos a grabar esta palabra Tarsis un poquito, que la vamos a analizar luego. Lejos de la presencia del Señor. Entonces se levanta, pero para huir. Se va tan lejos de la presencia del Señor que vamos a ver que Tarsis queda 10 veces más lejos que Nínive, espiritualmente hablando. Descendió 10 veces más de donde tenía que hacer su trabajo Nínive. Lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, fíjense cómo va. Primero, la orden fue levantarse y se levantó, pero para caer. Y dice, lejos de la presencia del Señor, descendió a Jope y encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y aquí dice, entró en él. Cuando vamos a entrar a un barco, tenemos que bajar hacia el barco. El barco está más abajo, tiene que estar más abajo de nuestro embarcador. Está más abajo de la tierra. Generalmente el promedio de la tierra está más alto que el mar. Entonces dice, para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Viene la pregunta, ¿puede alguien irse de la presencia del Señor? ¿Puede alguien huir de la presencia del Señor? Si recordamos al salmista David, dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí tú estás. Y si bajare al Seol, allí también estás. No nos podemos huir de la presencia del Señor. ¿Cómo es que Jonás decide huir de la presencia de Dios? Un asunto contradictorio. Alguien que conoce la verdad y que va a predicar de la verdad, cuyo nombre lleva las letras, 3 de las 4 letras del Creador. ¿Cómo es que decide huir de la presencia del Creador? Entonces dice, y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento
y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Y seguimos, pero Jonás había bajado a la bodega del barco. Es decir, bajó a Jope, descendió a Jope, después descendió al mar y en el mar descendió a la bodega del barco, a la parte más baja. Esto, 3 veces descender, nos afirma de que su descenso es un descenso espiritual, es un descenso que ocurre en su propia interioridad. Se había acostado y dice, y dormía profundamente. ¿Qué hacemos en la parte más profunda? En la parte más baja de nuestra alma. Ese es el lugar del sueño. Cuando Pablo dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Mashiach. Entonces, el sueño es el símbolo de nuestro exilio. Entonces, luego el capitán se le acerca y dice, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. La historia luego cuenta de que Jonás se levantó y les dijo, miren, yo soy hebreo y estoy huyendo del Dios Altísimo. Y algo curioso que dice Jonás, dice, el Dios que creó el mar y la tierra. No se refiere a los cielos, se refiere al mar y la tierra. Entonces, cuando escucharon que él era un hebreo, ellos se atemorizaron. Y dijeron, bueno, entonces haz algo, clama a tu Dios, porque por culpa tuya vamos a perecer. Y él les dice, claro, sí, está correcto, solo tienen que botarme al mar. Entonces dicen los sabios que él les instruyó que le amarraran y le fueran bajando hacia el mar, le boten hacia el mar. Pero estos navegantes tuvieron miedo de Dios, que dijeron, le vamos a ir botando despacito, le vamos a lanzar despacito y vamos a probar efectivamente si es cierto que por culpa de él el mar está agitado. Entonces comenzaron a bajarle y cuando él topó el mar, las aguas se aquietaron. Entonces dijeron, está bien, ya podemos subirle. Pero cuando le subieron, el mar se agitó otra vez. Así que le bajaron, comprobaron que el mar se aquieta y luego le suben y el mar se agita. Le hicieron así 3 veces. Hasta que viendo que no se calma el mar, decidieron finalmente hacerle caso a Jonás y soltarlo. Le soltaron y viene un pez muy grande y lo tragó. ¿Cuál es el significado de todas estas historias? Sigamos interpretando un poquito más antes de entrar a conocer el significado de Rosh Hashanah, la relación con Rosh Hashanah. ¿Qué es el barco? ¿Qué es el mar? Perdón, el mar es agua que tiene muchas olas. Las olas son vaivenes, son puntos hacia arriba y puntos hacia abajo. Entonces, un barquito aquí, un barquito está tambaleando, ¿sí? Está tambaleando arriba, pero también puede caer en la profundidad de la ola aquí abajo. ¿Sí? Está en un vaivén. ¿Qué es este vaivén? Este vaivén es el estado anímico. El estado anímico en este caso de Jonás está complementado con las olas. Las olas que a veces uno está muy alegre, ¿sí? O también a veces está muy triste. ¿Sí? Estamos en este vaivén muy alegres y muy tristes como el mar. El mar está agitado y mientras más agitado, más grande esa diferencia entre estar alegres y estar tristes.
Y cuando estamos en esta forma, a estas actitudes le llamamos el carácter bipolaridad, la bipolaridad, bipolaridad. Nuestra bipolaridad se manifiesta por estos cambios de ánimo continuos. Está bien que nosotros tenemos momentos de alegría y momentos de tristeza, pero cuando esta bipolaridad es muy continua, estamos cambiando rápidamente entre estar alegres y tristes, lo que nos está ocurriendo es que estamos afectados por un problema, una enfermedad llamada la bipolaridad. Esta bipolaridad es un síntoma, un síndrome, el síndrome de la bipolaridad es una enfermedad que afecta a muchas personas. Pero nosotros todos, de alguna forma, en alguna medida, somos bipolares. Y como decíamos antes, también somos multipolares, multipersonales. Nuestras personalidades internamente pueden ser muchas. Y cuando somos muchas personas en diferentes circunstancias, entonces tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos en diferentes circunstancias y no somos ecuánimes. Cuando nos enfrentamos a estos problemas y comenzamos a resolverlos, lo que tratamos de hacer es de que ahora el mar ya no sea tan pronunciado, sino que las olas tienen que ser un poco más suaves, ¿sí? No es que vamos a hacer que el mar sea ahora un espejo. El que el mar sea un espejo en realidad no sería mar. El mar tiene que tener ciertas olas y en las olas hay cierta gracia también, ¿no? Pero en este mar, cuando tiene unas olas menos pronunciadas, es más manejable. Es decir, nosotros cuando nos enfrentamos a la bipolaridad, tenemos que tratar de conseguir que nuestro mar se vaya aquietando. ¿Cuál es el mar? ¿Cómo se llama el mar? Nuestro mar es el inconsciente. ¿Sí? El inconsciente es ese gran mar que está grabado aquí en nuestra interioridad y que nos manipula. Todo lo que hemos recibido desde antes de nacer, todos nuestros problemas que acarramos de generación en generación, nos afectan y nos llevan a estar en un constante vaivén, sube y baja. Pero tenemos que aprender a controlar este vaivén agitado para llegar a un vaivén más suave, manejable, que siempre van a haber momentos de alegría y también van a haber momentos de tristeza, pero que no van a afectarnos demasiado, que podemos manejarlos. A este trabajo para hacer que esta bipolaridad se pueda ir convirtiendo poco a poco en algo manejable, que seamos cada vez más consecuentes con nosotros mismos, es el trabajo que tenemos que hacer en nuestra interioridad, en nuestro inconsciente. La Torah que está dentro nuestra, ¿se acuerdan? Tiene que manejarse para transformarse en el más grande tesoro. Las grandes personas que se han enfrentado a estas diferencias muy grandes de las olas son los que han producido los más grandes resultados, los más grandes, han escrito los más grandes libros o han escrito las más grandes soluciones luego de enfrentarse a este problema de la bipolaridad, a este problema de los grandes trastornos internos que tiene el ser humano. Rosh Hashanah se trata de esto, de conocer la historia de Jonás para transformarnos a nosotros mismos. Veamos un poquito más sobre lo que ocurre con esta transformación de Jonás, o la historia que nos relata Jonás. Dijimos que Jonás
fue pedido de que se fuera a Nínive. Entonces vamos a copiar la palabra Nínive, cómo se escribe Nínive en hebreo. ¿Sí? Y como siempre nosotros utilizamos las herramientas de gematria, las herramientas matemáticas, vamos a buscar cómo es que el texto está estrechamente relacionado entre sí. Entonces escribimos aquí Nínive. Vamos a escribir aquí Nínive. Nínive es en hebreo esta palabra. Y vamos también a encontrar cómo se escribe Tarsis. En hebreo es Tarshish. Tarshish. Y la vamos a escribir aquí. Entonces, Tarshish es la palabra o el nombre de la ciudad a donde huye. ¿Sí? Tarshish. Entonces, veamos. Si nosotros sacamos las gematrias de estas palabras, aquí podemos escribir. Veamos. De derecha a izquierda. Nínive se escribe Nun, Yud, Nun, Vav, Hei. Pero nosotros comenzamos desde la letra Hei, que vale 5. ¿Sí? Vale 5. Luego, la letra Vav, que vale 6. La letra Nun, que vale 50. La letra Nun, que vale 50. La letra Yud, que vale 10. Y la letra Nun, que vale 50 nuevamente. ¿Sí? Entonces, esto es igual a ¿cuánto? A 121. ¿Ven? 121. Ahora, ¿cuánto vale Tarshish? Veamos, Tarshish, la palabra que corresponde a la ciudad de donde quiso huir a Yoná. Entonces, Tarshish vale 300. La letra Yud vale 10. Nuevamente la letra Shin 300. La letra Resh 200. Y Tav 400. ¿Bien? Entonces, esto, ¿cuánto suma? Si sumamos esto, sería 2 veces 300 son 600. Más 400 van 1000. Más 200, 1200 serían 1210. 1210 es la gematria de la palabra, del nombre de la ciudad Tarshish. ¿Y cuál vemos la relación entre Tarshish y Nínive? El creador le manda a predicar en una ciudad, pero Yoná huye a un lugar mucho más bajo. ¿Cuántas veces? 10 veces más abajo que Nínive. Entonces, ¿por qué el profeta quiso huir de la presencia de Dios? Entonces, aquí hay una explicación. ¿Cómo es que un profeta sabiendo que no puede huir de la presencia de Dios, huye? Entonces, cuando vemos nosotros en las Escrituras, hay una referencia en el libro de Reyes, creo que es Segunda de Reyes. En el libro de Segunda de Reyes menciona de una forma muy corta al profeta Jonás. El profeta Jonás fue enviado a profetizar en contra de Jerusalén. Y además de otra ciudad por ahí, ¿no? Pero cuando le manda a predicar a Jerusalén, el Creador le dice, anda que a pregonar que voy a destruir Jerusalén debido a su maldad. Entonces el profeta fue a Jerusalén y predicó
acerca de la desgracia que les había el Creador decretado, que los iba a destruir. Y entonces con su predicación él ve que Jerusalén se arrepintió y su profecía no se cumplió. Esto ocurrió también en otra ciudad que efectivamente el Creador le mandó a predicar. Es decir, fueron 2 veces que el Creador le manda a pregonar que tal ciudad se iba a destruir debido a su maldad. Y entonces Jonás se fue y luego de su predicación, el pueblo se arrepintió y el Creador no cumplió su profecía. Entonces, Jonás, reflexionando sobre esto, le manda una tercera vez a predicar a Nínive y Jonás reflexiona y dice, yo soy un profeta de Dios, pero mi profecía es una profecía que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque cuando el Creador me manda a decir una profecía, esa profecía no sirve. ¿Por qué? Porque el Creador la cambia. Entonces, yo no sirvo para profeta. Y mi profecía es inválida. Y si voy a predicar a una ciudad gentil y esa ciudad gentil se convierte, esto va estos van a venir en contra de nosotros los profetas de Dios, y nosotros los profetas de Dios vamos a quedar mal y por tanto el nombre del Creador va a quedar mal. Si el nombre del Creador va a quedar mal, entonces prefiero morir. El profeta Jonás dice, entonces yo prefiero la muerte, como vemos en el relato, ¿no? Prefiero la muerte. Entonces, debido a eso, Jonás hace esta reflexión y dice, no me voy a Nínive, después de todo el Creador se va a arrepentir y no les va a castigar. Pero él no sabía, el pensamiento de él es uno y el pensamiento del Creador es otro. Nosotros razonamos de una forma y el Creador razona de otra forma. Nosotros tenemos nuestra forma de pensar. Con nuestro razonamiento aparentemente llegamos a conclusiones valederas. Esto nos lleva precisamente al desánimo. Como a Jonás, prefiero la muerte. ¿Qué otro profeta prefirió enfrentarse a la muerte en vez de esperar que el pueblo de Dios sea destruido? Cuando Moisés se enfrentó en el monte Sinaí al mismo Creador, después de regresar, de mirar al pueblo de Israel que había pecado, había hecho un ídolo, había fabricado un ídolo, un carnero, un toro, habían hecho de oro. Regresa y le cuenta al Creador, le dice, mira, tu pueblo ha pecado. Entonces el Creador dice, por cuanto han pecado, los voy a destruir. Y Moisés dice, no, a ellos no los toques. No los mates a ellos, mátame a mí primero. Entonces un profeta prefiere morir antes que permitir que el pueblo al quien él representa deba ser destruido. Entonces, en realidad también Jonás, visto desde otra perspectiva, es un gran héroe. Es una persona que quiso, en su forma de ver, quiso evitar un gran mal para el pueblo de Dios. Pero naturalmente la forma que él pensaba era diferente. En su pensamiento, él estaba completamente desanimado otra vez. Él piensa que va a salvar a su pueblo. Eso es la cúspide, ¿no? Pero él no sirve como profeta. Entonces, el Creador le manda a hacer una tarea y dice, sí, yo prefiero ser un héroe. Esto sería el ser héroe aquí.
Yo prefiero ser un héroe y salvar al pueblo, pero prefiero morir. Entonces, el desánimo está entre la cresta y también la parte más baja de las olas. Ahora, el asunto está en que desconocemos en realidad al Creador. Todo lo que nosotros tenemos que aprender está estrechamente relacionado con los nombres del Creador. Y esto está reflejado en el libro de Jonás. El libro de Jonás, si nosotros nos detenemos a ver, está estructurado en 48 versos, tal como está escrito. El libro de Jonás está estructurado en 48 versos. ¿Bien? En el original, estos 48 versos en realidad son solo tres partes, tres grandes versos. La primera parte, el primer gran párrafo, está constituido de 26 versos. ¿Bien? Luego, un verso y luego 21 versos. La estructura del libro de Jonás está de esta forma, 26:1 y 21 versos. Los 26 versos vamos a ubicarlos en el libro. Vamos a ponerle el libro aquí. Entonces, veamos. El primer capítulo tiene 17 versos. El segundo capítulo tiene 10 versos. Pero vamos a tomarle hasta el 9. ¿No? Son 17 y 9, son 26. Y en la forma en que está escrito este verso, dice, entonces el Señor dio orden al pez y este vomitó a Jonás en tierra firme. Y después de esto, después de la oración, después de que el pez le vomita, ahora ocurre la predicación en Nínive y todo lo que ocurre después de esa predicación. Entonces, vamos al texto, vamos a la pantalla en donde hemos dividido al libro de Jonás en tres partes. Esta parte intermedia corresponde a la oración de Jonás. Entonces el Señor dio orden al pez y este vomitó a Jonás en tierra firme. Este es un párrafo. Y los otros versos que están constituidos en los primeros 26 son un párrafo, un gran párrafo. Los otros 21 son otro gran párrafo. ¿Qué podemos entender de esta diferencia? Siempre los números son importantes en la escritura. Se deben analizar cuando encontramos números, se deben analizar los números de una forma tal que podamos extraer de los números también la esencia de la sabiduría. ¿A qué corresponde 26? Corresponde al nombre sublime de, nombre sublime de Hashem. ¿Sí? El número 26 corresponde al nombre sublime de Hashem, como vimos antes. ¿Cuál es el nombre sublime de Hashem? El nombre sublime de Hashem es Yud, Hei, Vav, Hei. ¿Sí? El nombre sublime de Hashem es Yud, Hei, Vav, Hei. ¿Sí? Que si extraemos la gematria de este nombre, es 26. Ahora, los 21 versos siguientes, el tercer párrafo, corresponde a otro nombre que está escondido, digamos, en un verso también muy importante, cuando Moisés se enfrenta al Creador en el monte Sinaí,
Bueno, le digo se enfrenta porque está cara a cara frente al Creador. El Creador, a él le pregunta al Creador, y dime tu nombre, ¿a quién, en nombre de quién voy a predicarle al faraón? Él le dice, yo seré, perdón, voy a ponerle adecuadamente, yo seré el que seré. Yo seré el que seré. Pero en realidad este nombre en hebreo es Ejeye Asher Ejeye. En hebreo es Ejeye Asher Ejeye, cuya gematria del nombre Ejeye le vamos a escribir ahora mismo. El nombre Ejeye lo vamos a escribir aquí, un poquito más grande. ¿Qué sería? Ejeye es Aleph, Hei, Yud, Yud, Hei, otra vez, ¿no? Perdón, Eje, no, perdón, esto está mal escrito, perdón, es Ejeye así. Yud, Hei, perdón. Vamos a escribirlo nuevamente. Sí. Es Aleph, Hei, Yud, perdón, se me perdió otra vez. Vamos a escribirlo aquí. A ver, Aleph, Hei, Yud, Hei. Ejeye. Ejeye, Asher Ejeye. Entonces, por ahora escribo la palabra Ejeye. Pero nosotros vemos que Ejeye está repetido. Y esto lo vamos a utilizar. Entonces, hagamos una gematria del valor Ejeye. Ejeye es yo seré. Lo que está traducido en nuestras Biblias en español como yo soy el que soy. Yo soy el que soy, te envía. Pero en realidad la verdadera traducción del hebreo debe ser yo seré. Entonces, yo seré, ¿cuánto vale yo seré? Entonces, vamos a escribir aquí el valor de yo seré. Yo seré es, hey, vale 5, Yud vale 10, hey vale 5 otra vez y Aleph vale 1. ¿Cuánto suman los valores? ¿Cuánto suman los valores de la palabra Ejeye? Es 5 más 5, 10 más 10, 20 más 1, 21. Entonces, cuando el libro de Jonás está estructurado de esta forma, con una historia que parece relatarnos acerca de Jonás que va a predicar a Nínive, lo que está diciendo, lo que está haciendo es relatarnos, anunciarnos la verdad, las buenas nuevas, la venida de Mashiach, el anunciador, el que va a predicar, anunciar su verdad, no solo en los judíos, porque Jonás fue profeta en los judíos cuando fue a predicar en Jerusalén, sino también en los gentiles, como es Nínive. Entonces, esta predicación que ya estuvo anunciada es una profecía anterior que se cumple con Yeshua, que se abre las buenas nuevas para todo el mundo. Entonces, esto está codificado a través del conocimiento de los nombres del Creador. Los nombres, como vemos, los primeros 26 versos que terminan con la oración de Jonás dentro del vientre del pez. Cuando después de esa oración, él ya se arrepiente, pide a Dios, mira que ya he ido hasta lo profundo del Seol, el Creador lo perdona y manda al pez y dice, dio la orden al pez y este vomitó a Jonás en tierra firme. Este es la parte central que divide a estas dos porciones del libro de Jonás y
enlaza los 26 versos que el 26 es el nombre del creador. ¿Sí? No sé si aquí podemos señalarlo de esa forma. 26 es el nombre del creador que se debe anunciar justamente aquí se inicia la predicación. Se debe anunciar en Nínive. ¿Qué se anuncia en Nínive? Se anuncia, vamos a ver, dice, yo seré. ¿Qué seré? Si elevamos al cuadrado, porque está repetido aquí, Ejeye, Asher, Ejeye, está repetido. Si utilizamos esta misma forma, Ejeye, Asher, Ejeye, significa que yo puedo multiplicar 21 por 21, porque está repetido 2 veces el nombre de Ejeye. ¿Cuánto es 21 por 21? 21 por 21 es 441. Hasta ahí, perfecto. Ahora, ¿qué es 441? Vamos a escribir la palabra. Mientras voy escribiendo, espero que puedan anticipar y recordar. La palabra es Aleph, Mem, Taf. Voy a hacerle un poquito más grande para que le puedan anotar. 441 es Aleph, Mem, Taf. ¿Qué significa Emet? Y que Emet es verdad. ¿Qué fue? ¿Quién fue el padre de Yoná? Amitai o Emet, mi verdad. ¿Recuerdan? Amitai es el padre de Yoná. Jonás es hijo de la verdad. ¿Y cuánto vale Emet? Vamos a sacar la gematria de Emet aquí. Emet es 400. Vamos a hacerle un poco más chiquito para que me alcance. 400. Sí. 400, luego 40 y luego 1. Es decir, esto es igual a 441. Es decir, la historia que está contada con estos detalles bonitos de que se va un profeta a anunciar por aquí, que se lanza al mar, que un pez muy grande le traga. ¿Qué es un pez? ¿Qué es el mar? El mar dijimos que es el inconsciente. El inconsciente es la Torá. El inconsciente está dentro nuestro, es nuestra palabra. La palabra que tenemos que conocer, la palabra que tenemos que entrar a indagar. Por eso la Torá se le asocia al inconsciente, porque el inconsciente no lo conocemos. Es lo mismo que a la Torá no lo conocemos. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Conocerla. Y cuando entramos a conocer la Torá, la Torá es el mar. La Torá es el mar. Y el mar puede estar agitado y nos puede matar, como en la historia del arca de Noé. El arca nos puede matar. Pero si sabemos manejarla, entonces podemos sobrevivir a la Torá. Ahora, cuando es lanzado Jonás al mar, dice que el Creador proveyó un pez muy grande. ¿Quiénes son los que nadan en el mar? Los peces, ¿cierto? El pez nada en el mar. Si el mar es la Torá, ¿quiénes son los que nadan en la Torá? Quienes estudian la Torá son como peces. ¿Se acuerdan que Yeshua dijo, los voy a hacer pescadores de hombres? ¿Cómo que pescadores de hombres? Nosotros estamos dentro del agua y estamos estudiando la Torá. Pero aún cuando estamos dentro de la Torá tenemos que ser pescados, rescatados. ¿Por qué? Porque no tenemos que quedarnos en el agua. Tenemos que salir y dominar al agua, como Yeshua, caminar sobre las aguas. Ese es el significado verdadero de caminar sobre las aguas. Dominar la Torá, estar por sobre la ley. Pero sin embargo, mientras estamos en la Torá,
conociendo la Torá, aprendiendo acerca de nuestro inconsciente, ¿sí? ¿Quiénes son los peces grandes? ¿Quiénes son los monstruos marinos? Son los sabios que profundizan en las alegorías, en la profundidad de las aguas de la Torá. Profundizan para darnos su enseñanza, para ayudarnos también a nosotros a aprender a nadar en la Torá. Entonces, cuando Jonás cayó al mar, fue tragado por un pez muy grande, por un sabio para instruirlo, para enseñarle a comprender adecuadamente la Torá. Tenía que prepararse para ir a anunciar esa verdad en Nínive. Entonces, está visto como una historia bastante fantástica, que cae un hombre al agua, pero un pez muy grande le traga. ¿Y qué ocurre? Sobrevive por 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Habíamos hecho ya una relación entre Yeshua y Jonás. Yeshua también estuvo dentro de la tierra 3 días y 3 noches, igual que Jonás. Y de hecho, el mismo Yeshua utiliza esta figura, esta gran figura de este gran profeta, para darnos la única señal de que él es el Mesías. A ellos le preguntaron, danos una señal. Le dijeron a Yeshua, danos una señal de que tú eres el Mesías. ¿Y qué les respondió? Y dijo, generación adúltera. Señales quieren, les voy a dar una señal. La única señal es la señal de Jonás. Como 3 días y 3 noches estuvo Jonás dentro del vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre dentro de la tierra. Entonces, resumiendo esta historia de Jonás. Jonás es a su vez una paloma que anuncia, ¿no? La palabra que anuncia y aparece también con desde el diluvio. ¿Sí? Desde el diluvio. Vamos a poner aquí diluvio. Y aparece también en en el bautismo, digamos, ¿no? En el bautismo de Yeshua. ¿Bien? Anunciando el final de esa destrucción del mar, del diluvio. ¿Bien? Pero también aparece en la venida de Yeshua, anunciando el inicio de su ministerio, como lo conocemos. Entonces aparece la paloma en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, pero también aparece con su propio nombre, Jonás, ¿sí? Jonás, 3 días y 3 noches como la única señal de que él es el Mesías, de que Yeshua es el Mesías. Además de que hemos visto esta relación entre Jonás, el hijo de la verdad, hijo de Amitai, y Yeshua, que él es la verdad también, ¿no? Y la relación entre los nombres de Jonás y las letras del nombre del Creador. Las letras del nombre Yoná con las letras del nombre del Creador, el nombre sublime. Una hermosa armonía que nos demuestra que todo está relacionado a nuestra interioridad. Así como Jonás, la salvación de nuestra bipolaridad está en el aprender adecuadamente acerca de los nombres del Creador. Cómo transformar nuestra bipolaridad
Todo está escrito. Tenemos que comprender los nombres, todos los nombres del Creador, los caminos para el ascenso en nuestra espiritualidad, para conocerle al Creador. Eso es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es replantearnos, reiniciar otra vez el aprendizaje de los nombres del Creador durante este nuevo año. Aprender a dejar nuestra bipolaridad poco a poco con el aprendizaje de los nombres del Creador, que nos va a ir revelando, conociendo dentro nuestro ese mar que tenemos de sabiduría, pero que está escondida. El mar de sabiduría que fue entregada en nosotros, porque la Torá está dentro de nosotros, pero tenemos que aprender a conocerla. Y con el conocimiento de la Torá vamos revelando toda esa profundidad de nuestro inconsciente, que si no lo revelamos, seguirá molestándonos, seguirá llevándonos de tumbo en tumbo, de ola en ola, de altibajo en altibajo, ¿bien? Pero si aprendemos a controlar, entonces esas olas van a comenzar a calmarse. Porque el conocerle al Creador es el conocer su nombre, el conocer su palabra, y esta palabra nos dará sosiego, nos dará armonía, y podremos ir alcanzando poco a poco lo que se conoce como la redención. Que este año nuevo sea un nuevo comienzo, sea un nuevo propósito de conocer cada día más y más acerca de su palabra.